La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis la crisis política que vive en América Latina, las posiciones contrapuestas y las amenazas contra los regímenes democráticos que se ciernen en la región. Y para hacer un recuento rápido, revisar lo que hace poco hubo una cumbre en Brasilia, en donde el presidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que en Venezuela hay solo una narrativa que generó reacciones no solo en la región. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, con serios problemas internos, denuncias de un propio ex embajador del gobierno de Petro de presuntos financiamientos de dinero del narcotráfico en su campaña. En Chile está en proceso una nueva constitución, quizás con otros ingredientes. Argentina, perspectivas con nuevas elecciones, cuando vemos que fracasó el gobierno del socialismo del siglo XXI de Alberto Fernández. En Nicaragua sabemos de esa dictadura que se perpetúa de los Ortega. En Cuba, qué decir, sumido más de 60 años también en esa dictadura. Y el Ecuador a las puertas de unas elecciones en donde como eje transversal en América Latina está las amenazas cuando acecha el narcotráfico y el crimen organizado. Para analizar estos temas quiero dar la bienvenida al embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, académico, miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, escritor, exasambleísta paraguayo y director de Radio Libre de Asunción, que nos acompaña desde la capital paraguaya, y Jorge Ortiz García, internacionalista y escritor. Quisiera empezar con el embajador Alejandro Suárez. Bueno, partamos de un hecho. En Venezuela hay solo una narrativa. ¿Qué está pasando en América Latina con esos criterios que se pretende vender en la región, de que aquí hay narrativas y no hay realidades, como una dictadura en Venezuela? Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Nuevamente mi saludo para el doctor Benjamín Fernández y para mi buen amigo Jorge Ortiz, y por cierto para quienes nos escuchan y nos miran. Creo que en Brasil ocurrió algo muy interesante en el curso de la última reunión presidencial. Como tú recordabas, Miguel, se produjo esa declaración desafortunada del presidente Lula cuando calificó de narrativa a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y quien le salió al frente fue el presidente chileno. El presidente chileno que hemos entendido es un presidente que tiene una orientación ideológica, se podría decir, más próxima a la orientación de los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela entre ellos, pero fue Chile, fue el presidente Boris el que se le salió al encuentro y le dijo muy claramente pues que evidentemente eso no era una narrativa, esa era una realidad. Y me parece que marcó una posición clara que también fue la de Uruguay, y también de paso fue la de Ecuador. Quizás más adelante podría mencionar algo de lo que el presidente Lasso mencionó en la reunión de Brasil. Pero
la intención del presidente brasileño, del presidente Lula, como todos habíamos visto, habíamos entendido que consistía básicamente en dos cosas. La primera, tratar de reflotar a UNASUR, y la segunda, de alguna manera, pues lavar la imagen del presidente venezolano. Y me parece que en la reunión de Brasil no se pudo conseguir ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro. Hubo expresiones muy fuertes en contra de la presencia del presidente Maduro en la reunión y luego pues lo dicho por el presidente Boric y que también de alguna manera el presidente Guillermo Lasso lo dijo en su intervención. El presidente Lasso fue muy claro cuando dijo, y les pido que me autoricen a leer la intervención del presidente Lasso, que dijo, no existe democracia donde hay presos políticos, no existe democracia donde hay una diáspora de más de 7 millones de ciudadanos, a muchos de los cuales les hemos dado una acogida en nuestro país. Esa era una alusión directa a Venezuela. De manera que me parece que no fue o no habrá sido muy del gusto del presidente de Brasil los resultados de la reunión de presidentes. Doy la bienvenida al doctor Benjamín Fernández Bogado. El primer comentario sobre la última cumbre de Brasil y estas declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre Venezuela. ¿Es solo una narrativa, Benjamín? Buen día. Entendiendo la expresión de narrativa como una especie de discurso que no encuentra un asidero en la realidad, evidentemente fue una frase muy infeliz de parte de Lula, como hace aparecer la idea de que eso ha sido una especie de invención de aquellos que no pueden definir la condición de dictadura que tienen Venezuela, Cuba, Nicaragua, y de otras democracias que tampoco se encargan de demostrar de que están consolidadas sobre la base del respeto del Estado de Derecho y también de las instituciones en su conjunto. Lo que sí noto es que nos están haciendo hacer creer de que no importa el tipo de calidad democrática que se tenga para describirla como tal, cuando las palabras representan justamente valores, realidades sobre las que tienen que asentarse ellas para tener esa definición. La democracia es un sistema político de oportunidades desde el punto de vista económico, social, pero también lo es desde el punto de vista jurídico, cuando se respetan instituciones y cuando bien lo apuntó el embajador, no existen presos políticos, ni nadie está forzado a una diáspora tan grande como la que tuvo Venezuela en los últimos años. Alguien que pretenda hacernos creer que Nicaragua no es una dictadura, cuando hay varios partidos políticos y sus representantes que no pueden competir simplemente porque a Ortega no se le da la gana. Y pasa una cosa igual con Cuba, que no hace falta ya hacer ninguna referencia sobre ella, y por supuesto Venezuela, que tiene todas esas características autoritarias que se ha descrito acá. Eso no puede ser parte de una narrativa, de una invención, de un relato que no se adecua a la realidad. La democracia ya ha tenido sus buenos tiempos en América Latina y ya no nos pueden tratar de giles, de tontos, a hacernos creer de que lo que acontece en esos países es una democracia. Aquí en el Paraguay tuvimos durante mucho tiempo un dictador llamado Stroessner que tenía elecciones cada 4 años y definía a la suya como democracia a la paraguaya. Por ese mismo criterio narrativo podríamos hablar de la democracia a la venezolana, a la cubana, a la nicaragüense, y el adjetivo no tiene nada que ver con lo sustantivo. La democracia, reitero, es un conjunto de valores en donde la dignidad de la persona es respetada, donde no existen uso de las atribuciones de un poder por sobre otros poderes y sobre el ciudadano, y en donde las instituciones funcionan en favor de los intereses de la gente, y en donde el presidente tiene temor a que si las cosas le van mal, le pueden castigar sin ningún tipo de inconveniente. Y eso no es una narrativa, eso es una realidad que la sabemos vivir los demócratas de América Latina. Bienvenido al escritor Jorge Ortiz García. Jorge, un comentario sobre la cumbre de Brasil y estas expresiones malhadadas del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. A ver, yo creo que el presidente Lula dijo algo que es una certeza
en la política latinoamericana actual, por lo menos en 5 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En esos 5 países las cosas no son las que son, sino lo que parecen. Por eso en la Argentina utilizaron esta idea de apoderarse del relato, y el relato hoy es lo que cuenta. Insisto, en la política latinoamericana actual, por lo menos en la mitad de los 10 países de Sudamérica, las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. En la Argentina parece que el peronismo es el salvador, es el que tiene preocupación por los pobres, por la situación de desamparo de enormes sectores de la población, especialmente las que están en el conurbano de Buenos Aires y fuera, en las provincias sobre todo del norte. En el Ecuador es clarísima la situación. El gobierno del presidente Correa nos contó una historia, y el 33%, para decirlo a grandes rasgos, la tercera parte de los ecuatorianos se creyó ese relato, y ese pésimo gobierno, malísimo, que desperdició la mejor oportunidad que tuvo el Ecuador en su historia de lograr una economía sostenible, sustentable. Pues esa oportunidad, por los altísimos precios del petróleo, se desperdició en obras mal hechas, en obras con enorme sobreprecio, en una monstruosidad de corrupción. Sin embargo, tanto el peronismo en Argentina como el correísmo en el Ecuador se apoderaron del relato. Algo similar está ocurriendo en Bolivia, con el movimiento al socialismo, con el Partido Socialista Unificado, el de Evo Morales y el del presidente Carlos Arce. En Colombia, de alguna manera, está sucediendo con la izquierda que hoy representa el presidente Petro, y sin duda en Venezuela con el chavismo. Se apoderaron del relato, y entonces las cosas no son las que son las que parecen. Y por lo tanto, pues Lula, el momento que dice eso es un relato, lo que está diciendo es: eso es lo que importa, lo que la gente cree, no lo que es. Y yo creo que ese es uno de los dramas actuales de América Latina. Estamos más preocupados del relato, de apoderarnos de la versión de los hechos que de los hechos en sí mismo. Estamos viendo, por ejemplo, que en la campaña electoral argentina, una vez más el peronismo, que desde 1946, cuando el general Perón se apoderó del país y generó todo este movimiento que 3/4 de siglo después no se ha desvanecido, el peronismo trata una vez más de convencerles a los argentinos que ellos, los peronistas del Partido Justicialista, el Frente de Todos, es el partido que representa a los pobres, a los desposeídos, a los abandonados, mientras que sus adversarios, en este caso Juntos por el Cambio o la derecha del señor Milei, son representantes de los intereses más protervos, de los explotadores, de los ricos, de quienes se benefician de las riquezas de ese país. Y en el Ecuador el correísmo nos cuenta lo mismo. El Ecuador nos cuenta pues que con Correa todo era mejor estábamos antes, los corruptos siempre han sido de ellos, una serie de lemas que lo que demuestran es que lo que importa es el relato, no los hechos, porque si nos atenemos a los hechos, en Argentina el peronismo debería ser sepultado y en el Ecuador el correísmo no debería existir. Entonces, Lula creo que dijo un disparate viniendo de un estadista, de un hombre que durante sus 2 gobiernos, del 2003 al 2011, fue un hombre serio, que hizo unas políticas de izquierda, tuvo problemas de corrupción sin duda, pero hizo unas políticas de inclusión social que permitieron que muchos millones de brasileños salieran de la pobreza. Entonces, viniendo una expresión como la que utilizó de un estadista, es un disparate, pero viniendo de un político en campaña, como parece que es el Lula del tercer mandato, es una frase que responde a la realidad. Lo que importa es el relato, porque las cosas en América Latina, en la política latinoamericana, ya no son lo que son, sino lo que parecen. Embajador Alejandro Suárez, ¿puede vivir América Latina en medio de este acoso del narcotráfico, la delincuencia, la demagogia, los populistas? ¿Puede vivir del relato, como dice Jorge? Pues evidentemente no, querido Miguel, queridos amigos. Efectivamente lo que dice Jorge es muy cierto, y es que los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI han tomado o se han apoderado de esa especialidad. Y claro, hay
hay una confusión, hay una incertidumbre alrededor de lo que en nuestra región, América Latina, se debería hacer en cuanto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la integración. Todos sabemos muy bien que muchas de las iniciativas, varias de las iniciativas de integración que hemos tenido han naufragado, han fracasado por precisamente el componente de la contaminación ideológica que es parte pues o consecuencia del relato, de este relato que nos menciona Jorge. Pensemos en la otra intención que probablemente tuvo el presidente Lula de reactivar UNASUR, cosa en la que no había evidentemente acuerdo entre los países, no al menos reactivar aquella UNASUR que estuvo al servicio de intereses ideológicos, al servicio de los propósitos de países del socialismo del siglo XXI. Todos sabemos, países como Uruguay, como el propio Ecuador, los países de la región, que pues no están en esa línea, pero desgraciadamente UNASUR, que originalmente fue una buena iniciativa, sin embargo se contaminó y ahora estamos un poco huérfanos de esquemas de integración regional, al menos de integración regional o mecanismos de diálogo político que respondan al interés general de nuestros países de tener efectivamente una integración no contaminada. En ese sentido, y permítanme volver también a la intervención del presidente Lasso en la reunión de Brasil. El presidente Lasso dijo, y esta es una cita, dijo: vemos con preocupación cómo los últimos años la integración regional se transformó en un espacio donde se legitimaban las retóricas particulares de ciertas administraciones. Y agregó: una razón por la cual la regionalización pareciera haberse debilitado se debe a que los organismos de integración dejaron de promover la democracia, el respeto por los derechos humanos y la pluralidad de ideas. Es lo que ocurrió con UNASUR. El propósito del presidente Lula de reactivar, de reconstituir UNASUR, aquella UNASUR, pues también naufragó. En el documento, en el llamado Consenso de Brasilia, no hay una referencia, más bien hay una referencia muy general a continuar en un proceso de reactivación de la integración, pero no hay nada que haga pensar en la posibilidad de volver a UNASUR. Doctor Benjamín Fernández, lo que se puede ver a raíz de estos pronunciamientos y esta reunión fracasada de la cumbre de Brasil, ¿acaso lo que interesa en América Latina, la toma del poder, ir a modelos fracasados como el de Venezuela, con esa diáspora de más de 7 millones de venezolanos que huyeran de Venezuela? Todos iguales ahora, claro, una de las filosofías, todos iguales, pero en la pobreza, con sueldos bajos, con unas condiciones paupérrimas. Lo que interesa en América Latina es la toma del poder con estos modelos que terminan complicando la situación de nuestros países. Nuestras democracias son democracias de muy baja intensidad, esa es la verdad, que se acaban en rituales electorales cada cierto tiempo, pero sin ninguna cuestión de fondo que haga creer a la gente de que realmente es el menos malo de los sistemas políticos, como alguna vez lo dijo Churchill. Yo creo que en ese sentido la democracia ha dejado de entusiasmar a los demócratas que van a las cuestiones electorales por una cuestión meramente ritual y cada cierto tiempo, pero que no encuentran en ella una respuesta a sus grandes problemas de vida cotidiana. El tema de la integración ha sido también parte y uso prestado el concepto de Lula de una narrativa que nunca se llevó adelante. El propio Brasil es una
muestra cabal de que la integración realmente no está para nada dentro de su agenda de relación con su vecino Paraguay, por ejemplo. El Paraguay es el 1% del Producto Interno Bruto y tiene junto con Brasil la mayor hidroeléctrica del mundo, que es capaz de generar pero millones de megawatts, que a lo largo de los 50 años que concluyen ahora del tratado, el 14 de agosto de este año, ha hecho que Brasil se enriqueciera y generara el desarrollo de Sao Paulo, llevándose 75 mil millones de dólares de Paraguay, que se vio obligado a tener que dar la energía que no consumía a un precio de generación al Brasil durante 50 años. ¿Usted cree que esto en algún momento para Brasil fue una cuestión de conciencia y decir venimos aprovechándonos de un vecino pequeño y lo estamos explotando, empobreciéndolo notablemente? No, jamás. Lula ha dicho que está todo bien, que realmente cree que Paraguay tiene razón, pero la hora práctica de reconocer nuestros derechos ha quedado muy distante de ese discurso en el cual habla de UNASUR y de otros proyectos de integración. Pasa lo mismo con la Argentina. Hoy en día, si usted quiere cruzar desde la aduana de Paraguay y de Encarnación a Posadas, tiene que esperar 12 horas para que el procedimiento se cumpla. O sea, si no somos capaces de resolver cuestiones nimias, como las cuestiones del paso fronterizo, o no somos capaces de reconocer que el grande sigue explotando al pobre de manera extraordinariamente injusta, como el caso de Brasil con Paraguay en el tema de Itaipú, todo lo que se diga va a ser un relato de expresiones que no tienen sentido. Acá nosotros decimos que las cumbres presidenciales en los proyectos de integración no pasan más que de un pretexto para que los presidentes se salgan de los problemas cotidianos por un par de días y para tratar de huir de las responsabilidades y compromisos que se tienen. Y creo que en ese sentido a la democracia le hace falta sentido realmente evangélico, de concepción de lo que es realmente vivir en democracia y de integración, pero en términos concretos, prácticos, en esas cuestiones que se vean en la posibilidad de que haya un libre flujo de personas y de mercaderías y no exista como ahora con la Argentina, que decidió de motu propio cobrar un peaje a todas las embarcaciones que crucen su territorio, yendo en contra de un concepto internacional garantizado desde hace muchos años, de varios siglos de la libre navegación de los ríos. O sea, si nosotros estamos todavía en el macaneo de la democracia, es lógico que vamos a seguir teniendo sinvergüenzas, demagogos y nunca los anagogos que nos debemos entre todos para volver a creer en la democracia como tal. Jorge Ortiz, los regímenes democráticos en América Latina están amenazados por este populismo, esta demagogia de quienes han enarbolado el socialismo y terminan empobreciendo a los países. Sin duda, la democracia vive en estos países amenazada por el populismo y por la demagogia. Esa es su amenaza mayor, pero no es la única. Yo creo que la debilidad de la democracia en nuestra región se debe sobre todo a que no hay un respaldo popular masivo y convencido a la democracia. Lo ven como un sistema de gobierno que sí, que mientras funcione o mientras parezca que funcione está bien, pero si en algún momento tienen que venir los militares, que vengan, o si alguna vez hay que buscar alguna otra salida, pues salimos. Y es por eso que hemos caído tan fácilmente en muchos de nuestros países en el socialismo del siglo XXI. Yo creo que hay un problema básico en la democracia. La democracia no ha llegado a enraizarse del todo en nuestros países. Todavía son recientes las dictaduras. Y aparte de las dictaduras, los gobiernos con ropaje democrático, pero que son en el fondo gobiernos despóticos. El Ecuador lo vivió claramente durante el correísmo. Era un gobierno que solo tenía las apariencias de democracia, cuando en el fondo era un régimen autoritario, atropellador, abusivo. Y yo creo que en eso hay un problema que se va al fondo el problema de fondo es que el capitalismo, que lo identificamos con la democracia, en nuestros países no ha funcionado suficientemente bien. El capitalismo se caracteriza por tener un ascensor social que se mueve con fluidez, que premia a los emprendedores, a los exitosos, a los dedicados, a los estudiosos, a quienes se esfuerzan, trabajan, se empeñan, triunfan, y que castiga a quienes se dejen llevar por la desidia, por la ignorancia, por la mediocridad. Eso ha ocurrido en los países capitalistas de punto. En nuestros países, el ascensor social del capitalismo nunca ha terminado de funcionar. No ha habido en nuestros países movilidad social suficiente. Aquí es difícil que alguien que nace en la clase obrera termine en la clase empresarial alta y viceversa.
Y eso hace que la gente le haya perdido fe al capitalismo y a su expresión política, que es la democracia. Al estar dañado el ascensor social, la gente no siente que la democracia le garantiza un régimen, no diría de justicia, la palabra justicia no me termina de gustar, de equidad, un régimen de equidad. No le garantiza eso, no nos pone a todos en la línea de partida para que cada uno llegue lo más lejos posible de acuerdo a sus méritos, su dedicación, su esfuerzo, sus conocimientos, su capacitación. Y yo creo que eso hace que la democracia no sea un sistema respaldado con fuerza y con convicción en América Latina. Entonces, claro, vienen estos genios, estos hombres que se declaran iluminados, antes eran hombres de espada, hoy son de buen verbo, que se ganan a las multitudes y las convencen de que ellos son los redentores, de que nuestros países necesitan redentores. Volvemos a la lógica del siglo XIX. Nuestros países nacieron en el siglo XIX con esa lógica de caudillos que venían y se apoderaban de todo y le ofrecían que ahora sí, rotos los lazos con Europa, con la corona española, con el bonapartismo, podremos tener países libres, independientes, y esos caudillos que modelaron el siglo XIX, de alguna manera han vuelto en el siglo XXI, de la mano de los Chávez, de los Correa, de los Evo Morales, de todos estos hombres que se sienten iluminados y que logran convencer a su gente, a sus países, que en realidad son iluminados. Yo creo que la democracia todavía tardará mucho tiempo en América Latina en ser un sistema afianzado en el alma de la gente, como lo es en Norteamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, como es en Europa, no solamente en Europa Occidental, tú sabes, Miguel, creo que alguna vez lo comenté a Alejandro también, pasé 4 meses hasta comienzos de este año en Europa Oriental, y vi cómo está de afianzada la democracia en países que se liberaron hace no más de 30 años del autoritarismo. En América Latina no hay ese convencimiento, esa certeza de la gente de que la democracia es el único sentido en el que se puede vivir con dignidad, el único, no hay otro. Que aquello de Churchill que recordaba Benjamín, de que es el peor de los sistemas excluidos todos los demás, es cierto. La democracia es el único sistema que garantiza una prosperidad, una estabilidad, la paz incluso a mediano y a largo plazo. Y tenemos hoy que cualquier líder dice cualquier cosa contra la democracia. Lo que decía Benjamín, la democracia al estilo paraguayo del general Stroessner, es algo así. Hoy es la democracia al estilo chino. Chino ya no dice, China sostiene que un régimen no es democrático por su origen, sino por su comportamiento. Y asegura que, si bien el régimen chino es un régimen autocrático, de partido único, absolutamente totalitario, excluyente, sus comportamientos supuestamente le hacen un régimen democrático, lo cual les da carta blanca, les legitima cualquier tipo de gobierno autoritario para que diga es democracia a la paraguaya como Stroessner, o a la china como Xi Jinping, o a la ecuatoriana como Correa. Ese es el drama. Y claro, ahí tenemos a Lula, un hombre respetado y respetable, al menos lo fue durante sus 2 mandatos, diciendo disparates. Lo que dijo de Venezuela es un disparate que los latinoamericanos los vemos todos los días. Hay decenas de miles de venezolanos vagando por las calles que tuvieron que huir del socialismo del siglo XXI venezolano. Y no es la única disparate que ha dicho Lula. Un poco antes dijo que Ucrania es tan culpable como Rusia de la guerra, lo cual es una mentira absolutamente cerdosa, como decimos los ecuatorianos, es una tontería monumental. Es decir, ese día Lula no quedó como un demagogo, quedó como un idiota. Embajador Alejandro Suárez, América Latina en estas condiciones quizás no va a seguir eligiendo al populismo, a la demagogia, a quienes han demostrado con sus regímenes de autoritarismo. Quizás no hay permisividad en los electorados que caen atrapados por el engaño y la mentira. Yo creo, Miguel, que desafortunadamente esa es la perspectiva. Y es que hay para mí otro componente, agregando al diagnóstico muy bien hecho por Jorge Ortiz, hay también un componente cultural, digamos, un componente educacional.
Desafortunadamente, en nuestros países no hay una suficiente educación, una suficiente cultura en general y cultura política en particular. El populismo echa raíces y se desarrolla en espacios en donde la educación escasea. Y eso nosotros lo hemos visto, lo hemos sufrido. Por ejemplo, tomemos el caso de la asamblea que fue recientemente disuelta en el Ecuador. Eh, Muchos de los ejemplares de esa asamblea, pues era gente absolutamente impreparada, absolutamente incapaz, que no merecía estar así, pero fue elegida y fue elegida en elecciones libres, democráticas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un electorado poco educado, diría yo, que no es capaz o no ha sido capaz de discernir, de discriminar, y evidentemente se ha dejado llevar por las ofertas, por los encantos del populismo. Luego también hay otro componente que es la decepción, el desencanto de la gente, especialmente de los jóvenes, lo cual es especialmente triste. El desencanto de la gente con respecto al sistema democrático. Yo he palpado eso, yo soy profesor universitario, tengo contacto permanente con jóvenes y he podido palpar muy claramente eso, el desencanto, la decepción que hay con respecto a la política en general, la decepción que hay con respecto a la democracia. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personajes de la política que efectivamente no inspiran, no suscitan confianza en la democracia. Entonces, es una situación especialmente confusa, especialmente oscura, en donde, repito, el componente educativo, el componente cultural, tiene un peso y tiene un peso, creo yo, importante. Embajador Suárez, pero esa decepción que efectivamente existe en parte de la población del electorado, no puede ser el remedio ir a un gobierno populista autoritario que atrapa a ese electorado que vive decepcionado. Claro, es que el populismo es un recurso muy hábilmente explotado por líderes que han aprendido a ganar fácilmente adhesiones a través de ofertas fáciles, a través de discursos casi elementales, de muy fácil consumo. Y claro, en países que tiene tantas carencias, tantas limitaciones, pues evidentemente cede a esos encantos y vota, y vota. Entonces, hay también evidentemente una responsabilidad de los partidos políticos, pero bien sabemos que en la mayoría, diría yo, desafortunadamente en la mayoría de nuestros países, se ha perdido mucho o ha bajado mucho el nivel de los partidos políticos. Hay un descrédito generalizado con respecto a los partidos políticos. Y claro, no pueden ahora los partidos políticos, no tienen capacidad los partidos políticos para elegir o para presentar personas de buen nivel, de buena capacidad, como candidatos a las diferentes dignidades. Los partidos políticos están tremendamente contaminados y en nuestro caso, en el Ecuador, por ejemplo, la proliferación absurda de movimientos políticos, de partidos políticos, pues eso también incide en la crisis política
en la crisis democrática que tenemos. Doctor Benjamín Fernández, ¿cómo enfrentar este hecho y por qué pueden seguir imponiéndose el autoritarismo, la demagogia, el socialismo? El caso ecuatoriano que citaba el embajador Alejandro Suárez, aquí se denostó a los partidos políticos. Cierto es que habían cometido muchísimos errores, pero se desbarató ese sistema para ir a un sistema peor. Ahora son parte del pasado al que se denostó. De una decena de partidos se pasó a 280 movimientos y partidos políticos. Ahora son parte de eso, pero han atrapado al electorado, Benjamín. Yo tengo una expresión que suelo repetir con frecuencia, que los males de la democracia solo se curan con más democracia o con una real democracia. Yo creo que lo que hemos tenido hasta ahora no se parece a lo que realmente ella debería representar y reflejar. Y me gusta mucho la expresión de Alejandro cuando habla de ejemplares, porque me trae a la memoria una especie de definición que había hecho Borges cuando le preguntaron acerca de qué era el peronismo, y él contestó de que era un aluvión zoológico. Y esa expresión de ejemplares parece como una descripción también del mismo cuadro borgiano de la democracia de su tiempo. A mí me parece que nuestra democracia requiere volver a sus catecismos originales, a explicar qué es lo que es la democracia. Y me preocupa mucho que ese populismo del que ustedes han sido víctimas a comienzos de este siglo con Correa, que yo conozco muy bien esa experiencia porque estuve en Ecuador durante mucho tiempo viviendo ese tipo de circunstancias. La última vez fue una cosa muy simpática, había llegado a Guayaquil por tercera vez en un medio año y el encargado de los controles me dijo, ¿por qué viene tan frecuentemente usted a Guayaquil? Y yo le dije, vengo porque me gusta el malecón. Y me dijo, no, usted no viene a ver el malecón, eso es suficiente con haberlo visto una sola vez. Y yo le dije, yo le voy a contar a qué vengo si usted me cuenta de qué país es usted. Y me dijo el encargado de la aduana, que me apartó de los controles, me dijo, yo soy ecuatoriano. Le dije, no, tú no eres ecuatoriano, tú eres cubano. Y estás haciendo un trabajo de control que corresponde a la soberanía ecuatoriana. Si me dices de qué parte de Cuba eres, yo te diré a qué vengo a Guayaquil. Y me dijo, no, ese no es el trato, no, ese es el trato. Y finalmente me dejó ir. Pero cuando uno ocurre cosas como esa, que para mí fue sorprendente y suelo comentar como experiencia, de cómo los países van dejando su soberanía en manos de otros países para propósitos innobles finalmente, ¿no? Porque era parte de un mecanismo de control, un espionaje que los cubanos habían desarrollado con tecnología soviética y con la Stasi de aquellos momentos, y que ha desarrollado un sistema que es muy efectivo para controlar a la gente. A mí me parece que el populismo de ustedes, el populismo que hemos vivido también de alguna manera en Paraguay hacia comienzos de este siglo, es el hijo de la abundancia. Había unas materias primas enormemente bien cotizadas en los mercados internacionales, especialmente en China, que crecía a un 13%. Yo creo que el populismo que tenemos ahora es mucho más peligroso que el que se tuvo a comienzos de siglo. En las últimas elecciones en Paraguay, un populista de nombre Paraguayo Cubas obtuvo el tercer lugar, solo 150.000 votos por debajo del segundo. Y su único argumento es que va a fusilar a todos, incluido a nosotros, los periodistas. A mí me calificó de gorila, por ejemplo, una vez entrando a la redacción del periódico, dijo, ¿dónde está el gorila, Benjamín? Y lógico, eso me recuerda de nuevo los ejemplares de que habló Alejandro. Y yo le dije, mire, yo no le he tenido miedo a Stroessner y no le tengo miedo a usted. Así que usted no se preocupe, que cuando usted quiera asesinarnos y matarnos y fusilarnos, pues no se le haga tan fácil la situación. Y creo que el populismo ahora se parece muchísimo al fascismo. Tiene muchas de sus características. Apela al fracaso de los demócratas, a sus malos comportamientos, a la incapacidad de las instituciones y plantea como recurso no la cuestión de que tenemos mucho más que repartir entre todos, como fue a comienzos de este siglo con el populismo de las materias primas en abundancia y con buenos precios, sino ahora apela al desencanto, a la desilusión. Esta democracia de los desencantados puede terminar en manos de unos fascistas cuya única manera de poder sostenerse en el poder es persiguiendo a todo aquel que se le ponga enfrente y haciendo fusilamientos masivos para beneplácito de sus adherentes, pero para desgracia de toda América Latina. Jorge Ortiz, ¿por qué tienen que seguir imponiéndose el autoritarismo, la demagogia, el engaño, el socialismo? Quizás hay un gran ingrediente de desinformación, de falta de educación, que permite enceguecidamente seguir a estos caudillos.
Es eso que yo decía al comienzo, Miguel, se apoderaron del relato, nos contaron una historia, la difundieron con muchísima habilidad, con muchísima sagacidad, con mucha eficacia. Y mucha gente está convencida, en el caso ecuatoriano, de que Correa fue un gran presidente cuando puede haber sido tal vez el presidente más dañino a largo plazo de la historia ecuatoriana. Pero mucha gente, muchos correístas están convencidos de que el Ecuador no ha tenido desde el 13 de mayo de 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia y empezamos nuestra vida independiente, no ha tenido un presidente tan iluminado, tan acertado, tan comprometido con los intereses populares como Rafael Correa. Y hay un 33% o algo parecido de ecuatorianos que repiten ese disparate con fe y alegría. Y esto lo seguimos viendo en una serie de países latinoamericanos. Lo grave, lo que a mí me preocupa, es que los populistas originales de estos países, ¿no? Los caudillos del siglo XIX y sobre todo los líderes populistas que irrumpieron en la última parte de la primera mitad del siglo XX, eran populistas que querían un rato la presidencia, que querían ponerse a la banda presidencial, ejercer el poder un tiempo, pero hoy estamos viendo que quieren implantar regímenes perennes, al estilo de lo que pasó en Cuba. Y yo estoy seguro que muchos de estos líderes de izquierda latinoamericana no lo admiraban a Fidel Castro por sus logros, porque logros tuvo muy pocos. Lo admiraban porque, a pesar de sus poquísimos logros, logró quedarse en el poder el resto de la vida. Entonces decían, ¿cómo hacen? Este tipo es un genio, es un sabio, hay que seguir sus pasos. Y vemos que Chávez logró hacer en Venezuela lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Cuando se murió, dejó sus herederos y sus herederos siguen mandando. Sigue Nicolás Maduro, un hombre de una mediocridad apocalíptica, y sigue siendo el presidente de Venezuela indisputado. Y Daniel Ortega es un imbécil. A todas luces es un imbécil, se le oye hablar a él. Y uno dice, pero ¿cómo este gorila puede ser el gobernante de 25 años en Nicaragua? Pero vemos que en otros países de América Latina hay el mismo afán de perpetuación. El general Perón quizás no tenía estos alcances, este afán de que su legado se prolongue el resto del siglo XX y se meta profundamente en el siglo XXI, pero de alguna manera lo ha logrado. Hoy siguen enarbolando la bandera del peronismo y sobre todo del nombre de Eva Perón, sus partidarios, con un entusiasmo impresionante, y quieren prolongar el peronismo pues hasta el fin de los tiempos. Que si la Argentina sigue en el peronismo, el final de los tiempos de la Argentina viene rápido. En el Ecuador vemos lo mismo. Correa hoy ni siquiera disimula sus afanes. Quiere que sea elegida presidente esta señora, creo que se llama González, que candidatizó ayer, y ya le dio su plan de gobierno. Le dijo, lo que tiene que hacer es ponerse la banda presidencial y firmar un decreto llamando Asamblea Constituyente. Y tiene que hacer una buena demagogia, gastarse la plata en grande, para generar la idea de que ha vuelto la prosperidad, la opulencia, la abundancia que hubo en los primeros años de Correa, gracias a los altísimos precios del petróleo, no a ninguna habilidad del señor Correa. Y con ese dinero asegurarse una votación apabullante para controlar la Asamblea Constituyente y hacer otra constitución, como la del 2008, pero perfeccionada porque ahora van a incluir la reelección perpetua, de manera que el señor Correa se quede aquí hasta el final de los tiempos, hasta que se muera como Fidel Castro, hasta que se muera como Chávez. O sea, ahora ni siquiera lo disimulan. Y eso es lo dramático, porque no solamente su ambición, es su habilidad para concretar su ambición. Hablábamos hace un rato de los partidos políticos. En el Ecuador, en 1979, cuando volvimos al régimen de derecho, los militares tuvieron el buen juicio de formar unas comisiones, la tercera que la encabezaba el expresidente, quien después sería presidente, Osvaldo Hurtado, para armar una ley de partidos políticos. En 1979 el Ecuador volvió al régimen de derecho con una ley de partidos políticos que, si se hubiera mantenido, hubiera permitido que hoy el Ecuador tuviera 4 o 5 partidos políticos orgánicos, representativos, que verdaderamente
sean la expresión de las necesidades, de los anhelos de extensos sectores poblacionales. Lamentablemente los politiqueros de mente ratonil, como decía el doctor Velasco Ibarra, y de ambiciones inmediatas, se encargaron de ir poco a poco tumbando esa ley, desnaturalizándola, y hoy no tenemos un régimen de partidos políticos. Lo grave es que tenemos el Código de la Democracia, y el Código de la Democracia hecho por el correísmo es una obra de arte, una obra de arte. El Código de la Democracia que nos pusieron en el Ecuador impide la creación de partidos políticos y fomenta la dispersión. Como tú decías, Miguel, hoy tenemos 280 movimientos y prácticamente no tenemos ningún partido político. Ni siquiera el correísmo se ha dado la molestia, pese al control que tiene absoluto sobre los organismos políticos, sobre los organismos del poder político, se ha dado la molestia de ser un partido político. Porque con ese código de la democracia no se necesitan partidos políticos. Va a haber estos movimientos 280, que serán 500 en la próxima elección, de manera que nunca nadie pueda hacerle un contrapeso al correísmo. Es una obra de arte. El código de democracia está hecho con manos maestras y con mentes frías para impedir la democracia en el Ecuador, para impedir que haya partidos políticos, para lograr la dispersión política de manera que no haya contrapesos al poder absoluto del correísmo. Y eso es lo grave, que esas ambiciones de perpetuación, esas ambiciones de poder absoluto, no son simplemente impulsos, arrebatos, afanes. Son planes muy, muy bien estructurados por unas mentes muy frías, muy pensantes, muy calculadoras, que han creado una estructura jurídica que se refleja en una estructura política magnífica para los afanes del correísmo y terribles para la tranquilidad del Ecuador. Ahora, el problema es que ha habido organizaciones en medio de esta debilidad que han permitido por acción u omisión, porque no se han empeñado en ningún momento en cambiar o el código de la democracia o por lo menos reformarlo. No ha habido esa voluntad política. Doctora Alejandro Suárez, además de esta descripción que ustedes nos han hecho de la realidad política en América Latina, hay una amenaza del narcotráfico y el crimen organizado que de alguna manera se ha aliado con estos sectores para la toma del poder. ¿Cómo enfrentar esto? Ese es uno de los problemas más graves, querido Miguel, Jorge, Benjamín. Todos hemos visto que la política en muchos de nuestros países está efectivamente contaminada de delincuencia transnacional. Buscar una solución a eso, bueno, los países tendrían que comprometerse en esquemas de cooperación efectivos para combatir a esa delincuencia transnacional, pero compete a los países al interior de sus territorios el combatir a la política contaminada de delincuencia. Desafortunadamente, todos sabemos el delito transnacional que es tan lucrativo, el narcotráfico, que mueve millones de dólares, pues posee los recursos suficientes para comprar, para arrendar políticos. Entonces, eso es lo que estamos viendo también en nuestro medio. Yo quisiera hacer una referencia sobre algo que a mí me parece también importante y que tiene que ver con la ideología. Todos sabemos que mientras se mantuvo vigente la llamada Guerra Fría, había un enfrentamiento entre potencias, había un enfrentamiento entre las dos grandes potencias, y ese enfrentamiento era básicamente ideológico. Una y otra tenían sustento ideológico, filosófico inclusive. Por un lado, el comunismo, el marxismo, leninismo, y por otro lado, pues la ideología liberal, la filosofía liberal. Pero cuando cayó el muro de Berlín, cuando se acabó la Unión Soviética, pues se acabó también el enfrentamiento ideológico. Y se acabó ese escenario tradicional de la izquierda versus la derecha. Y ahora se sigue hablando también de la izquierda y de la derecha.
Esto es también un problema o un tema que suscita confusión. El socialismo del siglo XXI ha pretendido ser una forma de ideología, pero todos sabemos que no lo es. El socialismo del siglo XXI es un proyecto de poder. Cuando se hablaba en el Ecuador del proyecto político del presidente Correa y de la Revolución Ciudadana, se hablaba del proyecto político. Yo siempre sostuve que no había un proyecto político, había un proyecto de poder. Y lo que lo que ha ocurrido, ha venido ocurriendo en otros países, Venezuela, Nicaragua, la propia Cuba, es un propósito o un proceso para perpetuarse en el poder, como decía Jorge, para perpetuarse en el poder, pero para usufructuar del poder, para aprovecharse del poder, para sacar provecho inclusive económico, lo hemos visto, del poder. Los países que han enarbolado este estandarte del socialismo del siglo XXI, es una izquierda ficticia, no es propiamente una izquierda. Y luego eso de tratar de reconstruir el enfrentamiento entre potencias, ¿cómo podemos ahora seguir hablando de un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, que antes pues estaba representada la izquierda por países como la Unión Soviética o China, y la derecha pues estaba representada por los Estados Unidos? ¿Quién puede decir en este momento que Rusia, la Federación Rusa es de izquierda? Es absurdo. Y yo siempre planteo ante mis alumnos y les digo, miren, si hablamos de imperialismo, pues veamos qué pasa con China. Pues. China, todos sabemos, ha sido calificada como el mejor ejemplo de capitalismo de Estado. Entonces, no hay una motivación ideológica actualmente, hay una motivación de poder, y una motivación de poder que muy frecuentemente, o casi en todos los casos, está asociada a la corrupción, además. Doctor Benjamín Fernández, además de estos problemas políticos, de esta inestabilidad, esta debilidad institucional, hay un fantasma, una amenaza como es el narcotráfico y el crimen organizado que de alguna manera se conecta. ¿Cómo enfrentar esto? Creo que es uno de los grandes temas que no se abordó con la gravedad que se debiera en América Latina en los últimos años. Solo como un dato, en el Brasil se cometen 65.000 asesinatos por año. 65.000 asesinatos por año. Se mata más gente en el Brasil democrático que en el autoritario de Afganistán, o en el autoritario de Siria, o en el autoritario de Turquía con los kurdos enfrentados. Yo creo que esa es una gravedad muy importante sobre la que hay que comenzar a pensar. Ahí tienen una banda criminal llamada el PCC, el Comando Vermelho, que es su rival, que básicamente trabajan con el tema de drogas como un factor central y que han tenido incluso la capacidad de tomar por asalto una ciudad industrial de 25 millones de habitantes como São Paulo no hace mucho tiempo. Ese grupo criminal también está en Paraguay y hoy controla varias cárceles de mi país. Y ustedes pueden darse cuenta de la gravedad de esto, que el expresidente Horacio Cartes ha sido calificado de significativamente corrupto, no por la justicia de Paraguay, sino por la justicia norteamericana. Es una decisión política del Departamento de Estado que luego continuó con una sanción del Departamento del Tesoro, y se espera que en cualquier momento llegue el pedido de extradición de parte del Departamento de Justicia. Mientras tanto, el expresidente Cartes gana el control del Partido Colorado, que está en el poder desde hace 70 años, y le hace ganar a su delfín, Santiago Peña, quien coloca de presidente y que va a asumir el próximo 15 de agosto. El actual vicepresidente de la República es acusado de lavado de dinero. El ex encargado de la Secretaría de Lavado de Lavado de Activos de la República, Ceprelat, ha sido también acusado ayer de estar metido en el narcotráfico, en el lavado de dinero. Este es un problema real. El año pasado el Paraguay exportó drogas
a puertos europeos por el mismo valor de la soja. Paraguay es el cuarto mayor productor de soya, dicen ustedes, soja decimos acá, a nivel global. Y el valor de la droga, la cocaína que salió por puertos paraguayos, es de 5.500 millones de dólares. Con esa plata pueden poner lo que quieran, pueden poner presidentes, miembros del Congreso, y ya no es que buscan a alguien que los defienda, son ellos mismos que están sentados en los curules del Senado, como también de la Cámara de Diputados, e incluso alcanzan la presidencia. Claro que estamos hablando de un problema grande, de un problema que tiene a la delincuencia tomando a la democracia y sus instituciones de rehén, y que todos los días con el sicariato nos encargan de recordar en términos de calificativos de miedo de que ellos son los que tienen el poder. Y los políticos, en vez de oponerse a ello, lo temen algunos, pero muy pocos lo combaten, y aquellos que lo hacen con bravura pues terminan siendo víctimas violentas de los mismos. Y creo que por el otro lado hay mucha gente en este descalabro de nuestras democracias que creen que es una pena que debemos cargar todos los que alguna vez no fuimos capaces de establecer quizás una democracia de entusiastas y de comprometidos. Jorge Ortiz, además de esta debilidad institucional democrática en América Latina, hay este gran peso, esta amenaza que está latente y actuando en la región, el narcotráfico, el crimen organizado, al régimen, a la dictadura de Nicolás Maduro. No es nada raro endosarle vinculado a esas bandas que exportan droga. ¿Cómo va a pesar en América Latina esto? ¿Se van a tomar el poder con mayor facilidad? Bueno, Miguel, yo creo que lamentablemente nuestros países no pueden por sí solos, no pueden, no podrán por sí solos enfrentar el problema del narcotráfico. Este es un problema transnacional y tiene que ser resuelto también mediante una enorme cooperación internacional. Razón por la cual, y volviendo un poco a lo que habíamos empezado hablando de los disparates de Lula en la reunión de Río de Janeiro, la reunión de Brasilia, no sé bien dónde fue, creo yo que en vez de la UNASUR, un organismo que era un aborto, era una organización, un Frankenstein armado por los socialistas del siglo XXI para reemplazar a la OEA, incluso pusieron al frente al señor nada menos que al expresidente Ernesto Samper, un hombre simpaticísimo, pero cuyos antecedentes son preocupantes. Si el señor Samper representa a América con UNASUR, pues tenemos que estar muy preocupados por nuestra América. Cuando yo creo que la OEA, con todas sus deficiencias, insuficiencias e ineficiencias, cumplió un papel en la América Latina, cumplió un papel en la América, en el continente americano, fue una organización significativa. Y yo creo que hoy la OEA debería ser, es así, resucitada o revitalizada, puesta otra vez en funcionamiento, en vez de estar soñando con tonterías como la UNASUR. Porque sin la cooperación de países como los Estados Unidos y el Canadá, sin una integración de todos los países del continente, del Ártico al Antártico, no lograremos darle una batalla significativa al narcotráfico. En el Ecuador, recordamos que cuando el presidente Rafael Correa fue elegido, finales del 2006, asumió en enero del 2007, se supo fuera de toda duda de que dinero de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habían sido aportados, dinero había sido aportado en la campaña de Rafael Correa. Lo dijo el Mono Jojoy, no es una calumnia de la extrema derecha fascista, lo dijo el Mono Jojoy. Y lo que vimos, pues, que en los 10 años del gobierno de Correa hubo un Estado que de alguna manera se convirtió en protector o por lo menos en un paraguas para que no se vean la expresión brutal del narcotráfico. Y mucha gente creyó que habíamos vivido 10 años de paz. Había habido, claro, una relación, un contubernio entre los carteles de la droga y las organizaciones guerrilleras que las protegían en Colombia con el Estado ecuatoriano. Cuando terminó el gobierno de Rafael Correa y se acabó el correísmo, porque el correísmo se prolongó tal vez 1 año y medio durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando se acabó el correísmo y los americanos volvieron a cooperar con el Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, empezaron a multiplicarse las capturas.
se multiplicaron las capturas, a pesar de que Rafael Correa, y esto es muy significativo, una de sus primeras decisiones fue dar por terminado el acuerdo de la base de Manto, no renovarlo. Con lo cual el Ecuador se quedó sin esa vigilancia aérea que le había proporcionado la base de Manta durante 10 años y que había permitido que el Ecuador quede bastante al margen de las peores rutas del narcotráfico. Cuando empiezan las capturas, una vez más ya en el gobierno de Lenín Moreno y aumentan en el gobierno de Guillermo Lasso, hay un estallido de violencia en el Ecuador. Claro, las mafias empiezan a matar, empiezan a expresar su violencia, porque dejó el Estado cotidiano de ser cómplices. Y hoy estamos pensando en que cómo derrotamos a las mafias. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al método correísta, pactamos con las mafias, circulen por el Ecuador, lleven su cocaína en cantidades abismales. El Ecuador dejó de ser simplemente un país de paso, tal vez de pequeño almacenamiento, para convertirse en un país a través del cual se exporta cocaína, sobre todo a Europa. Durante esos 10 años del correísmo en que aparentemente las bandas no operaban. Sí, operaban en el silencio con el encubrimiento del Estado ecuatoriano. Hoy el gobierno, los gobiernos, el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso, con todas las enormes deficiencias del gobierno de Guillermo Lasso, que es sin duda un gobierno fallido y por eso estamos en el lío en que estamos, en el callejón sin salida en el que nos metió la torpeza política del gobierno de Guillermo Lasso. Pero con todos esos errores, el gobierno de Lasso siguió en la lucha contra el narcotráfico. Y lo que vemos es que tenemos unas cárceles que son unos tambores, unas cámaras de resonancia de la violencia social. Ahí están las bandas de narcotráfico con sus operadores locales, generando una violencia que nos tiene desbordados. La delincuencia es un problema cada día más serio en el Ecuador. Creo yo que no basta con que venga un hombre con ametralladora al estilo de Nayib Bukele en El Salvador a solucionar el problema. Sería ingenuo creer que se puede hacer así, y porque en El Salvador tampoco están resueltos los problemas. Puede haber una imagen, pero es un poco lo que se decía antes, pues lo que decía el general LeMay cuando en la guerra de Vietnam decía bombardear Vietnam hasta volverlo a la edad de piedra, claro. Convertir en un desierto a un país para que parezca paz, pues sí suena tentador para la gente más ingenua, pero ciertamente enfrentar el problema de la violencia y enfrentar el problema del narcotráfico requiere muchísimo más que un hombre con ametralladora. Se requiere una política a largo plazo, tanto nacional como internacional. En este caso necesitamos una política por lo menos interamericana. Y por eso creo yo, un poco enlazando con lo de antes de la UNASUR, creo yo que este momento tenemos que darle fuerza a la OEA, tenemos que rescatarla, resucitarla, volverla a convertir en el foro en que se expresan los anhelos, los problemas, las necesidades, las angustias de los países del continente, incluida la cooperación. Debe ser el foro en el que se establezca la cooperación. Yo creo que la OEA deberíamos darle una fuerza, porque sin la cooperación de los Estados Unidos, sin la cooperación del Canadá, sin la participación de todos, absolutamente todos los países del continente americano, será imposible disminuir la incidencia del narcotráfico. Al contrario, las bandas seguirán operando cada vez con más fuerza y cada vez con con una actitud más sanguinaria. Por eso creo yo que si bien no basta con hacer revoluciones de papel, como se decía, esa expresión se utilizaba en la vieja Roma, que se creía que se cambiaban los problemas, se cambiaban la realidad mediante edictos. Yo creo que sí, el momento que cambiemos o reformemos o mejoremos nuestras estructuras jurídicas, nuestras leyes, en este caso, nuestra cooperación internacional, volviendo a organismos como la OEA, yo creo que podremos enfrentar con cierta posibilidad de éxito al narcotráfico, a la violencia. Mientras sigamos con las ensoñaciones ideológicas como la UNASUR, pues seguiremos perdidos, seguiremos retrocediendo, volviéndonos países cada vez más dependientes de fuerzas extranjeras y de fuerzas ajenas y de fuerzas negativas como el narcotráfico, al mismo tiempo que los más ingenuos gritan dignidad.
Muchas gracias por ilustrarnos, por analizar la crisis política en América Latina, por tratar de abrir los ojos sobre lo que ocurre en la región y las amenazas que se ciernen contra los regímenes democráticos en América Latina. Muchas gracias al doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, escritor, ex asambleísta paraguayo, director de Radio Libre de Asunción, el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, académico y miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el periodista Jorge Ortiz García, internacionalista y escritor. Un gusto dialogar con ustedes este día. Muy buen día. Miguel, Benjamín, Alejandro, un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo, Benjamín, Jorge, y muchas gracias de nuevo, Miguel. Muchas gracias. Muy buen día. Miguel, Jorge, Alejandro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y reflexionemos sobre esta realidad política que vive la región y evidentemente el Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.